Dados dos paraboloides de una cubierta, se pide calcular la intersección de ambos. La intersección de dos paraboloides viene dado por la intersección de sus generatrices. En todo caso, hay casos más sencillos, como este que vamos a dibujar aquí. Tenemos entonces planta, alzado y perfil de un prisma que inscribe ese par de superficies. Hacemos centro aquí con esta distancia, pasamos ahí la otra vista. Levantamos verticales, proyectamos y tenemos las tres proyecciones del prisma que va a inscribir a la figura. Entonces cogemos este punto, dividimos esto en partes iguales. Vamos a hacer pocas para no llenar todo de líneas. Y tenemos el primer paraboloide. Las líneas del prisma solo son para incluir la figura, no pertenecen a la superficie. Y ahora hacemos lo mismo del otro lado. Punto medio con este con este, punto medio y punto medio. Bueno, ahí tenemos ya los dos paraboloides. Y la intersección vendrá dado ahí, como ya dijimos, por las intersecciones. Entonces cogemos el azul, otra vez dividimos en partes iguales, medio con medio. Y aquí exactamente igual. Medio. Y aquí medio, medio y medio. Bueno, tenemos entonces las dos figuras y por último vamos a representar pues haciendo la diagonal. Según vemos aquí, casi es mejor dibujarla en tres dimensiones para entenderla mejor. Hacemos por ejemplo una asonometría. Bajamos verticales. Y esta dirección. Bueno, ahora dividimos esto en partes iguales y esto también. Entonces aquí al unir este punto con este, me va a salir esta arista. Y ahora al unir este punto con este me va a salir esta. Según vemos aquí, esta arista corresponderá a esta. Vemos que va de aquí a aquí. Y aquí solo puede ser esta posición, entonces es esta. Y ahora tenemos que empezar a unir este punto con el siguiente, este con el siguiente, por ejemplo el medio con el medio. Siempre el medio es una buena referencia porque nos delimita el contorno de la curva y luego nos vamos acercando. Eso quiere decir que la curva va a salir tangente ahí y va a entrar tangente por aquí, va a ser tangente a esta. O sea que hará algo así. Entonces aquí saldrá otra tangente y aquí saldrá otra. Y por aquí dentro pues están las otras tangentes. Esta que viene aquí a la mitad y esta también de mitad a mitad aquí. Bueno, aquí tenemos entonces ya un paraboloide. Y como vemos, un paraboloide hiperbólico. Y como vemos aquí, como esta es simétrica de esta respecto a este eje de simetría vertical, que podríamos hacer, lo mismo aquí. Bueno, aquí la íbamos a dibujar también, haciendo la diagonal, se verá la mitad de la figura, pues más o menos viene por aquí. Entonces podríamos hacer líneas paralelas. Y a partir de aquí se verán las de este lado, o sea, las de la parte roja. Bueno, tenemos entonces esta superficie, podríamos hacer más generatrices para ser más exactos. Entra tangente aquí en la curva, va de punto 1 a punto 1, de punto 2 a punto 2, etc. Y ahora hacemos las del otro lado, entonces tenemos esta arista y esta. Unimos este punto con el primero. Y aquí me sale entonces ya la curva toda en el interior, vendrá por aquí tangente y entrará ahí tangente. O sea que
este con este, luego el siguiente con el siguiente, etc. La arista la tenemos aquí detrás y vendrá. Estoy haciendo las del otro sistema, me interesan las de este lado. Con lo cual tengo ya que estas líneas son todas tangentes a esta curva. Y la intersección viene dado aquí por la intersección de cada generatriz y su simétrica. Bueno, cosa curiosa, y se pide demostrar qué tipo de curva es. Bueno, esto viene aquí hasta el final, hasta aquí. Ya que estamos uniendo estas, según vemos por aquí, todas estas, con estas verticales de aquí. Entonces se pide la intersección de esto. Entonces una demostración gráfica del tipo de curva que nos sale. Bueno, pues para obtener eso, entonces conviene hacer nuevas vistas. Vamos a darle algo de sombras para percibir mejor qué tipo de superficie es. Entonces, por ejemplo, que tenga aquí. Aquí un poco opaca. Esto. Esta está por debajo. Podemos proyectar un poco la sombra de esta. Entonces ahí nos deja ver ese hueco. Mientras que luego aquí está la intersección. Entonces aquí empieza la otra. Y aquí la sombra de la que está detrás. Bueno, así puede que se intuya un poco más. No obstante, esta queda toda por delante, está roja. Y aquí se ve la curva del contorno. Bueno, pues esa sería la superficie. Y la clave ahora está en esta. Podemos tener una curva tal que si la proyectamos es una línea recta, porque aquí vemos que son, en realidad la intersección, si están bien dibujadas, es una línea recta. Pero si de repente aquí las mismas generatrices provocan una línea recta, la intersección de ambas superficies no puede ser más que una línea recta, que es esta. ¿Y por qué? Porque en realidad si tenemos una curva, por ejemplo, una curva, al proyectarla sobre un plano ortogonalmente, puede tener la proyección que es una recta. También en este plano, si la proyectamos, también puede ser una recta. Pero si en el tercer plano de proyección aparece una recta, entonces necesariamente tiene que ser una recta. O sea, en dos planos de proyección puede ser rectas, pero si en el tercero sale una recta, entonces impepinablemente es una recta. Entonces, para demostrar esto gráficamente, bastaría con hacer nuevas proyecciones. Lo digo porque a lo mejor no queda claro en las vistas. Ya dijimos, 3 es suficiente para saber que es una recta, pero hagamos alguna más. Entonces, por ejemplo, si parto, vamos a hacer del perfil, entonces sigo la dirección esta. Entonces tenemos, al seguir la dirección esta, vamos a ponernos así. Vamos a seguir la diagonal. Entonces tenemos aquí, como es la diagonal, esta distancia será igual que esta. Por tanto, ahí nos sale un rectángulo. Y la división, esta arista, la marcamos ahí, dejando aquí este fragmento igual que este. Bueno, pues tenemos que, según esta superficie, pues como vemos aquí lo vemos mejor, ¿no? Nos imaginamos esto. Esto lo estamos viendo ahora bajo esta vista. O sea que en realidad se podría proyectar aquí. Entonces tenemos la zona esta que llega hasta la línea recta, que va a ser esto, que van a ser las líneas rojas. Las rojas, que son todas estas paralelas, ya que en realidad esta división y esta, pues son todas, sería algo así. Bueno, entonces, como estamos viendo según esta vista, ahora nos la imaginamos así vertical. Y entonces, al proyectarla aquí, estamos viendo lo que corresponde a la zona azul según esta proyección. Entonces tenemos en la zona azul, se ve, pues por ejemplo, aquí, todas esas líneas así,
en paralelo, de manera que en la parte superior aparece la zona azul y me deja ver por debajo la zona de las generatrices rojas. O sea que según esta vista, si consideramos esta cara, pues toda la superficie me está dejando ver aquí la zona azul según esta vista, que corresponde a esto visto por debajo, y la zona roja para la parte de abajo. O sea que aquí tendríamos nueva línea de tierra. Mientras que si, por ejemplo, la proyecto, pues vamos a hacer, por ejemplo, la proyecto según esta dirección, también vamos a continuar aquí con la diagonal. Entonces dibujo aquí el cuadrilátero con la altura correspondiente de ese prisma. Y ahora, según esto, lo ponemos así para que se vea mejor. Pues necesariamente ahora lo estamos viendo, como lo estamos viendo desde aquí, ahora desde abajo, pues entonces tenemos esta línea y esta que están cruzadas. Eso quiere decir que las azules vendrán por aquí y vendrán por aquí, mientras que las rojas vendrán por aquí. Entonces tendremos todas las rojas por aquí y las azules todas a partir de este punto por aquí. Y lo mismo a partir de aquí. Bueno, pues esas serían dos nuevas proyecciones de esta cubierta, que no son muy fáciles de intuir, pero bueno, quizás lo más sencillo de intuir sea esto. Lógicamente, bajo esta proyección ya vemos que esta línea, en realidad la de intersección, se convierte aquí en un punto. Podríamos doblar esto y ver que efectivamente aquí tenemos, tal y como lo estamos viendo desde aquí, pues la intersección en un punto. Mientras que si ahora proyectamos esto según esta dirección, pues tenemos que en realidad las dos curvas, al proyectarlo, de manera que deja ver aquí la mitad, tenemos dos cuadrados dentro de eso. Bueno, pues esas serían dos vistas de esta figura cuadrática arreglada, alabeada, hecha con dos paraboloides hiperbólicos.